Vamos a iniciar porque al final le cantaremos a Cari el feliz cumpleaños, entonces no quiero que nos coma el tiempo. Sí, bueno. Entonces, pues retomando un poquito del estudio anterior, recordarán que vimos el capítulo 14 de, eh, de Juan y vimos los versículos del 15 al 26. El estudio anterior se llamó La herencia de Jesús y hablaba precisamente de eso, ¿no? De esa herencia celestial, esa herencia incorruptible que Dios tiene para cada uno de sus hijos y que es una herencia que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y sabemos que la recibimos por fe de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo, y que es una herencia que no nada más es para después de la muerte, sino que es desde ahora, desde el momento en que le pedimos a Jesús que habite en nuestro corazón, habiendo reconocido nuestras faltas y nuestros pecados y arrepintiéndonos de todas ellas. Ujú. Teniendo esa nueva vida espiritual con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Que vimos que era nuestro consejero, nuestro consolador, que nos enseña, que nos fortalece, que nos guía, entre otras muchas características que vimos del Espíritu Santo. Vimos también que el hombre natural, el hombre que no es espiritual, que no tiene a Cristo, pues no lo entiende, no lo puede entender, no lo cree, que para ellos es así como locura que tenemos esta herencia cuando estamos en Cristo y Él está en nosotros y que nos hace obedecer lo que nos enseña y que nos da el poder para lograrlo, porque en nuestras propias fuerzas, pues bien difícil obedecer, pero en el poder que Dios nos da, sí lo podemos obtener, ¿sí? Vimos también esa promesa de esa herencia que Jesús le dio a sus discípulos de tener el Espíritu Santo que haría que estuvieran bien preparados para la misión de expandir el Evangelio y que de alguna manera también la tenemos nosotros para compartirlo a las personas que no conocen de Jesús, porque hay muchísima gente, de veras, que no le conoce, que no tiene a Jesús en su vida. Y yo no sé cómo le hacen para enfrentarse al día a día que vivimos, ¿no? En sus propias fuerzas y no con Jesús. Entonces, ese fue el estudio que vimos la vez pasada. Y el día de hoy nos toca un estudio muy bonito que se llama Paz Sobrenatural. Y en el que vamos a ver nada más un versículo, el versículo siguiente de Juan 14, versículo 27. Pero antes de eso, voy a dar gracias, me permite. Señor Dios Todopoderoso, pues gracias por esta mañana, gracias por estar en nuestras vidas, gracias por poder comunicarnos contigo por medio de la oración y descansar en ti, Padre, de todas las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Gracias por reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que pues la enseñanza que vamos a ver hoy quede clara, que sepamos aplicarla a nuestra vida. Y muy en especial, Señor, te queremos dar muchas gracias el día de hoy por el cumpleaños de Cari, de nuestra querida Cari, Señor, y pedirte que pues la bendigas, que llene su vida de paz, de gozo, de fortaleza para ella y para toda su familia y seres queridos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, vemos este único versículo que vamos a, digo, no es el único versículo que vamos a ver, pero es el versículo en el que está basado el estudio de hoy, de Juan 17, 14, 27, perdón. Y si quieren abrir sus Biblias, recuerden anotar, por favor, las palabras clave y los versículos. Versículo hermoso en donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ese es el versículo que vamos a ver el día de hoy, porque vemos que en el mundo en el que vivimos, en este mundo caído, pues no faltan los problemas, las situaciones difíciles, las tormentas en nuestra vida, esos problemas colectivos y problemas personales también, que son una característica del mundo en el que vivimos, ¿sí? Y lo podemos ver si prendes la televisión y ves algún noticiero, lo ves inmediatamente en la escena internacional, cuando oímos de que hay guerras aquí, guerras allá, y no nada más son esas guerras que hay entre países, porque sabemos que en los últimos 5.500 años ha habido, bueno, cualquier cantidad de guerras y sigue habiendo cualquier cantidad de tratados de paz que igual se han roto y que se han perdido millones de vidas en esas guerras tremendas, ¿no? Y que a pesar de esa constante ilusión de paz que tiene el mundo, porque es una ilusión, la realidad es que pues continúa sin tener éxito en poder lograr la paz, ¿no? Porque el concepto de paz es mucho más amplio, nada más, que solo la armonía internacional, que no haya guerras entre los países, entre las naciones. Va mucho más allá de lo que es ese concepto de paz, porque las personas queremos sentir esa paz en nuestras vidas personales, sentir pues paz en esas presiones y problemas que tenemos cada día, ¿no? Buscamos la paz y la quietud para nuestras vidas. Y se nos dice pues que hagamos la paz con nuestro pasado, ¿sí? Porque así vamos a tener paz, ¿sí? Y que también se pretende que pretendemos muchas veces tener paz con nuestra familia, que no en nuestra familia a veces, muchas veces tenemos paz, ¿no? O en nuestra localidad, en nuestro vecindario donde vivimos, ¿sí? A veces no tenemos paz ni con los vecinos. Entonces, pues, bueno, hasta en la muerte siempre decimos, descanse en paz, ¿sí? Buscamos esa paz, pero tristemente la gente busca la paz, pero no tiene la menor idea de dónde encontrarla, porque la buscamos en los lugares equivocados. Lo buscamos en las cosas temporales, como nuestra estabilidad económica, o a lo mejor tu situación social, o tus experiencias recreacionales, que te vas de vacaciones y estás en la playa rico y ahí tienes paz. Pero pues siempre salimos desilusionados porque regresamos de nuestras vacaciones y vemos que pues ya no tenemos esa paz temporal que tuvimos. Porque, ¿sabes por qué? Porque solo Dios y su palabra puede con autoridad llevarnos a una relación que produzca paz duradera. No nada más unos días, una semana que estamos descansando en nuestras vacaciones, no nada más cuando no hay problemas, no, es una paz duradera, constante. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos da la fuente divina y el carácter de esa verdadera paz. Y un término teológico importante es la palabra shalom, que la hemos escuchado, ¿verdad? Entre el pueblo judío, bueno, shalom es así como el saludo, es también así como la despedida, y en la Biblia vemos que 250 veces o más, y se habla de esa paz como, a veces como ausencia de conflicto entre la gente o entre las naciones, o paz entre Dios y el hombre. Y vamos a ver el versículo en el Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y vamos ahora al libro de Isaías, donde vamos a ver
varios versículos también, por favor, que hablan precisamente de la paz. Isaías 2:4. Isaías, capítulo 2, versículo 4, dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Fíjate qué bonito sería estar viendo ya esa situación, ¿no? Donde las armas se usaran, se convirtieran realmente en arado, en cosas para el trabajo, que ya no hubiera ese pleito entre nación y nación. Y aquí pues Isaías está describiendo ese futuro maravilloso de paz, cuando esos instrumentos se conviertan en herramientas de labranza, por ejemplo, en vez de instrumentos para matarse uno al otro. Y es esa profecía que se cumplirá a futuro. También vemos otro versículo en Isaías. Ahora vamos a Isaías 52, por favor. Versículo 7. Isaías 52, 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sí? Hermosos son esos pies de traer esas buenas nuevas cuando tú compartes a otras personas sobre la salvación en Cristo, ¿sí? Y es un privilegio, es un gran privilegio que tenemos con esa oportunidad que tenemos y que muchas veces desaprovechamos de anunciarles a otros las buenas nuevas de Dios, la salvación por medio de Jesús y la paz de Dios, que solo Él nos da esa paz verdadera, constante. Vamos a ver otro versículo, por favor. Hay también en Isaías, pero ahora en el capítulo 57, versículo 19. Isaías 57, 19 dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Como quisiéramos todos, anhelamos esa paz. Y bueno, vimos el término shalom que se usa como saludo, como despedida, como paz entre la gente, pero también habla de una paz personal, no solo como una ausencia de conflicto, sino de otra manera más positiva, como contentamiento, como llenura, como salud, prosperidad, armonía, tranquilidad, ¿sí? Y esa paz es una de las bendiciones que tenemos al tener una relación personal con Dios. Vamos a Gálatas, por favor, a ver el fruto del Espíritu, donde nos lo menciona. Gálatas 5:22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto es la obra del Espíritu Santo. Bueno, perdón, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sabemos que no nada más son esos. Si te lees el siguiente versículo también verás, ¿no? Mansedumbre, templanza, todos esos frutos del Espíritu es la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros. Y la verdadera paz, la paz bíblica, no depende de las circunstancias de la vida. No depende de que si hoy me fue bien y no me peleé con nadie, estoy en paz. No,
sino que es por encima de ellas, por encima de esas situaciones, ¿sí? Es ese estado del alma tranquilo, asegurado por la salvación de Cristo, que no teme nada de Dios y que está contento con su estado terrenal, cualquiera que éste sea. Y vamos a ver un ejemplo precisamente de esta paz en Pablo. Vamos a verlo en Filipenses, por favor, Filipenses 4, versículo 11 y 12. Vamos a ver lo que dice Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Mm? Pablo, fíjate cómo podía disfrutar la vida porque la veía no desde un punto de vista, desde una perspectiva mundanota, terrenal, no, sino que la veía desde una perspectiva de Dios. Él se concentraba en lo que tenía que hacer, no en lo que debía tener, ¿sí? Y estaba agradecido por todo lo que Dios le había dado. Y cuántas veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos, en vez de estar agradecidos por las cosas que Dios nos da. Y vamos a ver otra situación de Pablo en Hechos 16, 23 al 25. Hechos, capítulo 16, versículo 23 y 25. Porque a Pablo y a Silas, su compañero con el que estaba en este momento, bueno, les fue terrible. Los desnudaron, los azotaron, los metieron en el calabozo más profundo y no nada más los metieron en el calabozo, sino que pusieron unos cepos en sus pies. Imagínate cómo estaban, pero vamos a ver que a pesar de todo eso, pues ellos alababan a Dios, orando y cantando, mientras los otros prisioneros escuchaban lo que ellos estaban alabando y cantando, ¿sí? Vamos a verlo en Hechos 16, 23 al 25, que dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y podríamos preguntarnos, ay, pero ¿cómo en esa situación? Y Pablo estaba ahí con esa actitud, cantando y orando y alabando a Dios, ¿no? Pues sí, porque él estaba lleno de Cristo. Vamos a ver también otra situación en la que Pablo se enfrenta, va camino a Roma en una barca y cómo se enfrentan a una tormenta. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos también, pero 27, Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25. Dice, entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él ha dicho. Así debiéramos confiar nosotros también. Yo confío en Dios, que todas sus promesas que están en su palabra son ciertas, ¿sí? Y Pablo aquí está hablándole a la tripulación, no para decirles, ah, ya ven, se los dije, no debimos haber salido, no, para nada, sino que les estaba recordando que con la dirección de Dios se pueden hacer las cosas bien, ¿sí? Y vemos el versículo 10, donde él se los estaba diciendo. Versículo 10 de 27 de Hechos 27, 10, dice Pablo, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, porque Pablo ya se los había advertido, porque en ese tiempo, pues recordemos que no había brújulas, ¿verdad?, que los pudieran guiar. Y los marineros pues se guiaban por las estrellas, por ver el cielo. Y con un cielo nublado, pues dirigir una nave era así como que casi imposible. Y era muy peligroso. Pero vemos la paz que logra tener Pablo por encima de las circunstancias que estaba viviendo, ¿sí? Estaba azotándoles la tormenta tremenda, pero él no perdía la paz. ¿Por qué? Porque estaba confiado en Dios. Y el mundo en el que vivimos define la paz en términos negativos siempre, ¿no? Como ausencia de guerra, ausencia de conflictos, sin problemas, sin preocupaciones, sin hostilidades, y se ve como que la paz la consigues con una ausencia de, y nada más. Pero el entender así la paz es incompleto, porque la verdadera paz es mucho más que ausencia de conflicto. Y pasa una cosa, que los incrédulos no son capaces de encontrar paz ni por experiencia ni por definición. ¿Por qué? Porque solo hay una fuente de paz verdadera. Y lo vimos en el primer versículo que vimos hoy, ¿sí? Donde Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Aquí Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos en el aposento alto esa última noche. Recuerdan que son los estudios que hemos visto anteriormente, ¿sí? Que ellos estaban descorazonados, estaban confundidos, estaban tristes, preocupados porque Él ya se iba, pero que Jesús les da ese confort y ese consuelo con la promesa del Espíritu Santo, que les traería gozo y que les traería esa paz sobrenatural. Vamos a recordarlos en el versículo 16 de Juan 14. Juan 14, 16. Nos vamos nada más unos cuantos versículos antes, donde Jesús les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí Jesús les presenta 4 aspectos de esa paz divina que Él ofrece. Y vamos a anotarlos, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Se los digo ahorita los 4 y vamos luego analizando cada uno de ellos. El primero es su naturaleza, la naturaleza de esa paz, su naturaleza. El segundo es su fuente. El tercero es el contraste. Y el cuarto es el resultado. Entonces, vamos a ver el primer punto, su naturaleza. Punto 1, su naturaleza, que lo vemos en la primera parte del versículo, donde Jesús les dice, la paz os dejo,
mi paz os doy. Ujú. Y paz en el Nuevo Testamento tiene que ver con la persona de Dios, la persona ante Dios. Ujú. Paz con Dios es la base para tener otra clase de paz. Es un requisito indispensable para poder tener paz, ¿sí? Como vimos, es una paz imposible para el incrédulo, ¿no? Y vemos que desde la caída de Adán, la humanidad está en guerra con Dios. Y esto lo podemos leer en Génesis 7, perdón, en Génesis 3, con esa desobediencia del hombre. Ujú. Y vemos que desde ese entonces hay guerra con Dios. No hacemos caso, desobedecemos constantemente. Todos violan su ley, no le dan gloria a Dios y por lo tanto pues, son sus enemigos. Y la Biblia lo llama pecado y declara que todo humano es un pecador. Aunque no nos guste la palabra, y a la hora que nos dicen, es que tú eres pecador, eres pecadora, decimos, ¿qué? ¿Cómo? No, no me conoces, y yo soy buena, mira, yo hago tal cosa, y yo no he matado a nadie, y yo no robo, entonces yo no soy pecadora. Pero todos hemos pecado, porque tenemos ahí alguna que otra mentirilla que dijimos, que yo te apuesto que es más de una, y algún que otro rencor y odio hacia alguien, y cosas así muy feas que tenemos en nuestro corazón, que son pecado. Y nos lo dice bien claro en Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos, no dice por cuanto algunos pecaron, no, todos hemos pecado, ¿sí? Porque cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios. Por lo tanto, cualquier pecado que tú tengas, sea grande, sea chiquito, por muy chiquito que te parezca, porque no hay colores en los pecados, ni hay pecados que sean, hay que un pecado mortal y el pecado venial. El pecado es pecado, ¿sí? Y ese pecado nos separa de Dios. Pero también todo pecado puede ser perdonado. Cuando acudimos a Dios, reconocemos nuestras faltas, le pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿sí? Porque desde que nacemos, todo humano por herencia y por decisión propia, pecamos. Ujú. Vamos ahora al capítulo 5 de Romanos, Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos somos descendientes de Adán y heredamos esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar, ¿sí? Pero gracias a Jesús podemos cambiar ese juicio de nuestros pecados por el perdón, porque Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en una familia espiritual, de ser nuevas criaturas espirituales. Y esto empieza con que reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Ujú. Vamos otra vez a Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ujú. Nadie es inocente, ¿eh? Nadie somos inocentes. Y nadie podemos tener una relación correcta con Dios por nuestra propia cuenta. Sin embargo, por medio de Jesús, Dios nos ha redimido y nos ofrece el perdón si creemos en Él, si nos apropiamos del sacrificio que Él ya hizo en la cruz pagando por nuestros pecados. Porque no podemos sentirnos neutros, ¿verdad? Aquí que no, pues yo estoy entre que no peco y entre que sí peco. No, 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 no. Tenemos que tomar una postura de aceptar a Dios o de rechazar. Tú decides cuál es, ¿sí? Y en Lucas 11:23 nos dice, Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ujú. Y todos aquellos que no acepten a Jesús, que no acepten a Dios, pues enfrentarán la ira y el juicio de Dios, porque pareciera que el hombre odia a Dios. Ujú. Vamos a Santiago, por favor, al libro de Santiago, más atrás en nuestras Biblias. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice, fíjate qué fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ujú. Y cuando está diciendo almas adúlteras, se está refiriendo a nuestra infidelidad hacia Dios, que seguimos viviendo únicamente por las cosas de este mundo sin tomar en cuenta nuestro estado espiritual. Mas podemos reconciliarnos con Dios para poder tener esa paz con Dios a través de la fe en Cristo. Y nos lo dice también en Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ujú. La muerte de Cristo nos proveyó la manera en que todos podemos acercarnos a Dios. Quitó el pecado que impedía que pudiéramos tener una relación correcta con Dios. Se abrió el camino para todos los que creen y que confían en Cristo, para que seamos salvos. Al aceptar a Cristo, quien pagó por nuestros pecados, tenemos paz con Dios y somos reconciliados con Él. Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Uh-huh. Y esta justificación trae fin a esa rebelión nuestra, fin al pecado, y somos perdonados. Y somos hechos hijos de Dios, pasamos a formar parte de su familia. Romanos 8, unas cuantas hojitas más atrás de donde estábamos. Romanos 8, versículo 12 al 17. Romanos 8, 12 al 17 dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos del reino y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios. Qué gran privilegio, ¿no? Dios nos ha dado los mejores regalos. Su Hijo, su Espíritu Santo, su perdón, la vida eterna. Qué regalazos, ¿no? Nadie te puede dar esos regalos. Como resultado, lo que antes en la carne estábamos, ahora lo vivimos en el Espíritu. Vamos otra vez a Romanos 8, pero al versículo 6. El versículo 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pablo lo llama Evangelio de la Paz. En Efesios 6:15. ¿Por qué lo llama Evangelio de la Paz? Pues porque son esas buenas nuevas de paz, donde está hablando de esa armadura divina con la que debemos estar bien armados todos los días. Y vamos a leer una parte de esa armadura donde dice, en Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Los soldados romanos usaban unas botas así como con clavos en la parte de abajo para aferrarse bien al piso, ¿eh? Y así nosotros nos mantenemos aferrados, firmes en la palabra de Dios. Así como dice el versículo, calzados los pies en el apresto del Evangelio de la Paz, agarrados firmemente, ¿sí?, a la palabra de Dios, para que podamos tener paz. Cristo pagó ya para que podamos tener paz, porque sabemos que justificación y paz son inseparables. No es una sin la otra. Vamos al Salmo 85:10. 85:10 de Salmos dice, la misericordia y la paz, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios santo y justo requiere pago por las faltas, mas el sacrificio de Cristo ya satisfizo esas demandas de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora podemos ser amigos de Dios. Santiago 2:23. Así como lo fue Abraham, lo vemos aquí. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó a Dios, ¿sí? Y esta justificación trae paz, la paz de Dios, la paz verdadera. Vamos a unos versículos muy lindos de Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículo 7. Que me gustaría que leyéramos desde el 6. ¿Sí? Fíjate lo que nos está diciendo. Desde el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate cómo nos está diciendo que por nada nos afanemos, que mejor en vez de afanarte, pon tus peticiones en manos de Dios, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque ya de antemano le estamos dando gracias de que esas oraciones son escuchadas y de que esas oraciones van a tener una respuesta conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, ¿verdad? A la voluntad de Dios, que Él sí sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y aquí cuando dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, guardar se está refiriendo no a que guardes en un cajón y ahí los dejes olvidados, no, guardar en un término como de guarda, como de un guardia militar. ¿Qué significa? Pues que está vigilante constantemente, ¿no? Un guardia está atento a todo lo que pasa. Y así debemos estar también atentos, porque esa paz nos protege de toda ansiedad, de toda duda, de todo temor, de toda tensión, de toda congoja que podamos tener. ¿Sí? Y no es algo, no es una paz. A ver, por ahí hay un micro abierto, les encargo si lo cierran para que no se vicie, por favor. Esa paz no es algo pasivo, es activa, ¿sí? Y no es afectada por las circunstancias, sino que triunfa sobre las circunstancias. Y cambia el dolor en gozo, cambia nuestro temor en firmeza, nuestra duda en confianza en Dios. Esta es la paz que Jesús nos promete, que Jesús promete a todos sus seguidores. Vamos al libro de Romanos, donde vamos a ver otros versículos, por favor. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el siguiente capítulo de Romanos, Romanos 15, el versículo 13, donde nos dice también, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y otro más vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esa paz es fruto del Espíritu, como vimos en Gálatas 5:22, ¿sí? Entre los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos. Y en esos está la paz. Trae tranquilidad y trae armonía con otros creyentes. Romanos nuevamente, 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya no estamos peleándonos con los otros por cosas, por nimiedades, por cosas absurdas que luego tantas veces discutimos o dejamos de tratar a una persona porque no está de acuerdo con nuestra manera de pensar, que siempre pensamos que es correcta, y estamos buscando problemas. No, ahora tendremos esa paz en ese amor de Dios. En Segunda de Corintios 13, 11. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir.
y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y también nos lo vuelve a decir, entre otros versículos, porque son muchos. Primera de Tesalonicenses 5:13. Y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Cuántas veces nos pide que haya paz entre vosotros? Ahora vamos al punto 2. Ya vimos el punto 1, ¿verdad? Que fue su naturaleza. El punto 2, la fuente. La fuente la vemos en dónde. Juan 14, 27b, o sea, la segunda parte del versículo 27, en donde Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. Es diferente esa paz del mundo, porque sabemos que no es una paz completa, real, permanente. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de paz. Dios es un Dios de paz. Romanos 15:33. Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos también a Filipenses 4:9, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, está diciendo Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque no es suficiente oír y leer la palabra de Dios nada más si no la ponemos en práctica, si no la obedecemos. ¿De qué nos sirve estar nada más sabiendo si no lo hacemos? A lo mejor es hasta peor, porque quiere decir que estás siendo rebelde, porque antes podías decir, bueno, pues yo no sabía, pero ahora ya sabes lo que Dios quiere de ti, ya sabes lo que te pide obedecer y no lo haces, pues eso es rebeldía, está peor. Dios es la fuente de la verdadera paz. Y esa paz viene de la Trinidad. Y vemos que el Padre y el Hijo la proporcionan. Y el Espíritu Santo la imparte. Vamos a Gálatas 1:3. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo dice en Efesios 1:2, ¿sí? Exactamente lo mismo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo la imparte, lo sabemos con los frutos de ese Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y vendría a los discípulos esa paz en Pentecostés. Jesús la llama mi paz. La misma paz que lo tuvo tranquilo a Jesús en esos momentos de prueba tan difíciles. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa paz que nos da serenidad y libertad de la preocupación y la ansiedad que sentimos en las circunstancias más adversas, cuando tenemos realmente nuestros ojos puestos en Jesús, no en los problemas, no en las dificultades, sino en Jesús. Hebreos 12, versículo 2 y 3, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si ponemos nuestra mira en Cristo, nos trae paz y confianza. Como por ahí alguien dice, no le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Ahora vamos al punto 3. El punto 3 es el contraste. En la tercera parte de ese versículo que estamos viendo hoy, Juan 14, 10, 27c, ¿qué les dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. No se turbe, ten tranquilidad, ten paz. Y vimos que pues ninguna paz puede venir del mundo, porque gente sin Dios, en un mundo sin Dios, enemigo de Dios y de constante turbulencia, pues ahí no hay paz. Y así es el mundo que estamos viviendo, en constante turbulencia. Vamos otra vez al libro de Isaías, por favor, Antiguo Testamento, Isaías 57, versículo 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, porque no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Sí, la gente mala, pues nunca podrá disfrutar de paz. Y el mundo es un sistema que te ofrece paz a través de las cosas materiales, a través de un amor egoísta, del abuso del placer, de una falsa religiosidad, que crees que porque haces cosas exteriores tú ya estás bien, ¿sí? Cuando a lo mejor en tu corazón todavía tienes muchas cosas horribles y las cosas que haces buenas no salen de dentro para afuera, las haces exteriormente nada más para aparentar que eres muy espiritual cuando no lo somos, ¿no? Pero son como unas burbujitas de jabón que es esa paz que la tocas, esas burbujitas, tú has hecho burbujas de jabón y la tocas y ¡pum! Se revientan, ¿no? Se disipan al toque. Así es esa paz. Pero si realmente el mundo, el incrédulo, entendiera la ira de Dios y el castigo eterno en el infierno, pues no se gozaría en cosas vacías, pondría atención en hacer caso a Dios, en creer en Él. Porque la Biblia enfatiza que la paz del mundo no te produce nada. Es falsa esa paz. Isaías nuevamente, por favor, Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y Jeremías 6:16, 6:14, perdón. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías estaba advirtiéndole al pueblo de Israel de arrepentirse de sus pecados, pero ellos preferían escuchar las falsas predicciones de paz porque no les gustaba el mensaje de Jeremías que condenaba su pecado, que era fuerte, y preferían oír, hay palabras bonitas, pero era esa falsa paz, como dice el versículo, curaban heridas con liviandad, prometiéndoles paz, paz, esos falsos profetas, y no había paz. Pues claro, no iba a haber paz mientras ellos no se arrepintieran. Porque el mundo, la paz del mundo es solo una ilusión. Tú crees que hay paz, una paz basada en circunstancias temporales, pero que no es duradera.
La razón por la que la gente no tiene paz no es por tu estado emocional o circunstancial o psicológica, sino teológica, porque solo quienes se acercan a Dios, se entregan a Cristo, pueden tener realmente paz con Dios y paz en esta tierra. Ahora vamos a ver el punto 4, el último punto, el 4, que dice, la última parte del versículo que nos toca, 14, 17 de. Vamos a leer completo. El Espíritu es verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? Aquí el mandato, el comando es claro y también es lógico. Los cristianos estamos llamados a apropiarnos de esas promesas de Dios y llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y caminar en el Espíritu. Nos lo dice también en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfaceréis los deseos de la carne, ¿sí? Busquemos ser guiados y controlados por el Espíritu Santo día a día y no por nuestros propios impulsos y por nuestros deseos egoístas que quieren seguir gobernando nuestra vida, ¿no? En el versículo 25 de Gálatas 5 también nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Tenemos ya esa vida eterna que Dios nos prometió y el resultado es obvio. Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, muertos a nuestra antigua naturaleza, a nuestros deseos egoístas, a nuestra antigua manera de ser pecaminosa, ¿sí? Y ahora tenemos una nueva vida con Cristo, una nueva vida espiritual. Y entonces la promesa de su paz es real en nuestra vida. Salmo 119, 165 dice. Salmo 119, 165 dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y bien clara la enseñanza, ¿no? De cómo obtener esa paz. Si amamos a Dios y obedecemos, tendremos mucha paz. Confiemos en Él. Él es superior a todas nuestras presiones de la vida, ¿eh? Y Él es el que nos da seguridad total y nos da esa paz. Versículo hermoso que ojalá lo puedas subrayar en tu Biblia y si no te gusta subrayarlo, anótalo en una hojita y recuérdalo constantemente. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pablo le dice a Timoteo que siga esa paz. En 2 de Timoteo 2:22 le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pedro también exhorta a sus lectores y también nos dice en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y fíjate que hay paz
hasta en la disciplina. Vamos a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Porque cuando tenemos disciplina, que muchas veces nos quejamos y no nos gusta cuando somos disciplinados por Dios, y podemos responder de dos maneras: aceptarla, sintiendo que no la merecemos muchas veces, resentirnos y enojarnos con Dios, o aceptarla con gratitud, porque sabemos que así como nuestro Padre Celestial amoroso nos está corrigiendo, así como nos corrigieron nuestros padres terrenales cuando no hacíamos bien las cosas y necesitábamos disciplina, así también Dios a veces nos tiene que disciplinar, y muchas veces nos quejamos en lugar de agradecerle, porque lo está haciendo porque nos ama, y porque después de esa disciplina tendremos paz. Bueno, porque el preocuparnos, pues es pecado, porque quiere decir que no nos estamos apropiando de esa paz, no le estamos creyendo a Dios cuando nos está diciendo que no nos afanemos. Estamos faltando, ¿sí? Como lo dijo en Filipenses 6:7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Bueno, imagínate no estar preocupado por nada, ¿sí? Ni por tu trabajo, ni por tu familia, ni por tu hogar, ni por la escuela, ni por si sales a la calle, nada, no estar preocupado. Y aquí nos dice, y nos lo dijo Pablo, ¿no? En tornar esas preocupaciones mejor en oraciones. Y cuando sientas que estás empezando a preocuparte, detente y ora más para que se vaya esa preocupación, ¿sí? Porque la paz no se encuentra en que hay nada más tengamos como que pensamientos positivos y buenos sentimientos y que no haya problemas. No, 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 la paz verdadera viene de saber que Dios tiene el control de todo. Y tú permite que pues esa paz verdadera proteja tu corazón de toda ansiedad, que no te gane la ansiedad, no le hagas más caso a la preocupación, a la ansiedad, que a la paz que te está dando Dios. Vemos que, bueno, Dios ha perdonado el pasado, provisto para el presente y garantizado para el futuro, no dejando que nada le quite la paz al creyente. Vamos a 2 Corintios 4, 8 y 9. 2 Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y a veces sentimos que estamos como al límite de nuestras fuerzas, ¿sí? Pero nunca estaremos al límite de nuestra esperanza en Dios, porque Dios nunca nos abandona. Y en ese mismo de Corintios 4, 2 Corintios 4, vamos a los versículos 17 y 18 que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nuestros problemas no deberían de estarnos preocupando ni desilusionándonos, ni mucho menos disminuir nuestra fe. Porque debemos entender que cuando tenemos preocupación por algo, algún problema, algún sufrimiento, este tiene un propósito y nos da
esa oportunidad de ver cómo está nuestra fe en Dios. Si realmente, así como decimos que tenemos fe, si realmente la tenemos, nos damos cuenta realmente cómo estamos en nuestra fe. Y también nos da la oportunidad de observar el poder de Dios en nuestras vidas. Y tenemos, como creyentes, tenemos la buena nueva de que la guerra entre el pecador, nosotros, y Dios se acabó en Cristo. Y el resultado, pues, es paz en cada área de nuestra vida. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Mm? Seamos agradecidos y que esa paz esté constante en nuestro corazón, decidiendo las acciones diarias para tener armonía, para tener contentamiento con otros, ¿sí? Y otra consideración también es de cómo lo que haces tú está afectando tu paz. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque si hacemos algo, cosas que luego hacemos que son contrarias a nuestras convicciones, nos quedamos intranquilos o sentimos así como cargo de conciencia porque sabemos que Dios nos ha dicho que no debemos de actuar de esa manera, que sabemos que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, reconozcamos nuestras faltas, pidámosle perdón a Dios y pidámosle no volver a caer en lo mismo, porque los pensamientos, las palabras y los hechos consistentes con la paz de Cristo resultan en una buena conciencia, que seamos congruentes, no nada más que hablemos, ay, sí, mira qué bonito lo que leí, qué bonito lo que dice Dios, pero no lo hagamos. Entonces así no vamos a estar perdiendo esa paz tan grande de Dios. Bueno, entonces como vimos, los incrédulos, los que no creen, pues tienen esa conciencia atormentada constantemente. Como también nosotros, cuando no reconocemos nuestro pecado y no estamos experimentando esa paz. Y fíjate lo que nos dice el Salmo 32, versículos 3 al 5. Perdón. Salmo 32, versículo 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, estamos reconociendo que Él es el que está en lo correcto, al declararnos, al hacernos ver que lo que hicimos no está bien, que está mal. Y a la hora que le pedimos perdón es cuando de veras sentimos esa paz. El confesar el pecado y la conciencia limpia nos devuelve esa paz. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el confesar esos pecados es realmente poder disfrutar de volver a tener esa comunión con Cristo, de aliviar nuestra conciencia, de calmar todas esas inquietudes que tenemos al saber que no actuamos de la manera correcta, ¿no? Y poder tener esa paz. Y no es que confesemos el mismo pecado una y otra vez, no, ya ese pecado ya Dios te lo perdonó, pero constantemente estamos pecando. Entonces, esos pecados confesémoslos a Dios constantemente.
También pidámosle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza para vencer la tentación la próxima vez que la enfrentemos, que yo tengo la tentación de enojarme. Pues Señor, tú dame la fortaleza para que no caiga en el enojo otra vez y pueda así estar agrediendo a la gente, qué sé yo, tantas tonterías que cometemos cuando nos enojamos o cuando tenemos alguna otra, otra tentación de caer en algún otro pecado, ¿no? Y Jesús prometía esa paz sobrenatural a sus discípulos que estaban confundidos, ¿sí? Ofreciéndose Él como la paz. Ellos podían estar confiados porque ellos enfrentarían muchas pruebas, pero tendrían siempre la paz de Dios. Y esto está en la última parte del versículo que nos tocó hoy, donde les está diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso mismo nos dice a nosotros, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y yo me pregunto a veces, y te pregunto también, ¿tienes tú la paz en tu vida? ¿O dónde has buscado esa paz? Esa paz temporal que ya vimos que es la que te da el mundo, ¿verdad? Tan paz temporal, muy así entrecomillada, ¿sí? Pero sabemos que, bueno, solo Dios puede llevarnos a una paz verdadera, duradera, no solo como una ausencia de conflictos y problemas, sino una paz más allá, ¿sí? Que también te da contentamiento, que te da armonía, que te da llenura. Ujú. Y esa paz es una de las bendiciones de tener una relación personal con Dios. Vimos que no depende de las circunstancias de la vida, sino que vive por encima de las circunstancias. Es un estado del alma en el que estamos tranquilos, asegurados por la salvación de Cristo, que no tememos a nada, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las situaciones, ¿sí? ¿Has ido tú a esa fuente de paz verdadera? ¿Has ido a Jesús? Porque si no, pues yo te invito a que lo hagas y puedas realmente saber lo que es tener paz verdadera. Paz, no una paz temporal, una paz constante, siempre. Y pues voy a orar para finalizar este estudio porque le vamos a cantar a Cari el feliz cumpleaños. Entonces, si me permiten, voy a dar gracias nada más. Y pues Señor Dios, en esta mañana yo quiero decirte que reconozco que pues hemos tenido muchas faltas, muchas situaciones en nuestra vida que nos hacen perder esa paz verdadera, esa paz duradera que solo tú nos puedes dar. Queremos decirte, Señor, que pues nos apropiamos del sacrificio que Jesús, que tu Hijo ya hizo por nosotros en la cruz y pedirte perdón por nuestros constantes pecados, por nuestras constantes faltas, ¿sí? Por haber vivido alejándonos de tu palabra, Señor, desobedeciéndote y hacer las cosas a nuestras manera y a nuestras propias fuerzas, Señor. Y pedirte que pues tú estés siempre en nuestra vida, siempre en nuestro corazón, Padre. Que siempre estemos dispuestos a obedecerte, que nos des esa fortaleza para hacerlo, ser esas nuevas personas que tú quieres que seamos, Padre. Queremos estar contigo desde hoy y para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.